Hola, bienvenidas, bienvenidos a un debate más del Club de Lectura de Aprendices. Nos hemos estado leyendo últimamente el libro Foundation of Scalable Systems y bueno, pues vamos a hacer una sesión acerca de pues, lo que nos ha parecido. Entonces, tengo a Fermín. ¿Qué tal? Fermín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y a ver lo que contamos entre todos del libro. Eso. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. A ver, A ver qué sale de aquí. ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? A ver, pues aquí la caloret, Acabo de ¿sabes? ver. Sí, sí. Vale, si os parece, pues vamos a hacer como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a hablar un poco acerca de, pues, un minuto acerca de qué os ha parecido el libro, ¿vale? Un breve comentario acerca de qué os ha parecido y luego pues entramos más en el libro. Si te parece, Fermín, ¿quieres empezar tú? Vale, pues a ver, en breve, por decir algo del libro, me ha gustado mucho cómo está organizado. Ujú. Me parece que la manera progresiva en la que va presentando los temas de cómo ir enfocándose a la escalabilidad según las necesidades es muy acertada Ujú. y da buenas referencias, buenos punteros para profundizar en los temas que más te interesen. Pues yo lo considero un buen libro. No sé, los Muy bien, demás. muy A mí bien. me ha Gabriel. gustado, a mí personalmente el libro me ha gustado. Como dice Fermín, va, va poniendo cosas encima de los cimientos que te ha dicho en los capítulos anteriores y eso está muy guay. Una de las cosas que, si ya te has leído muchos libros como este, pues a ver, a lo mejor no le vas a sacar mucha chicha, ¿no? Pero bueno, a mí en especial me han gustado varios capítulos, ¿no? Que entran un poco más en detalle de tecnologías en concreto y tal. Y Ujú. eso me ha parecido muy interesante conocerlas un poco más en profundidad. Ujú. Muy bien. Miguel Mm. Ángel. Sí, pues, joder, pues el título está guay, son fundamentos, no es una... Podemos pensar que fundamentos puede ser introducción, pero no es introducción. Ujú. Eh, Al principio, en los primeros capítulos es una pequeña introducción, pero luego la verdad es que sí. Y luego yo creo que es como, se parece mucho a los libros, para mí se ha parecido a los libros de texto, ¿verdad? De la uni, pero con un tono menos formal, digamos. Ujú. Es un libro de texto sin ser un libro de texto Sí, al uso, ¿no? sí. Mm. Donde te explica, pues, teoría, es un libro teórico, te Ujú. explica teoría y te explica eso, pero desde un punto de vista, bueno, bien, el estilo me gusta, el estilo Ujú. de escritura me Sí. gusta. Se nota que el profesor, lo comentábamos, ¿no? Que era un profesor o sea, que es un profesor de universidad, que el autor es un profesor de universidad, Mm. y eso se nota, yo creo, tanto en la capacidad didáctica que tiene sí, los ejemplos y la manera de escribirlo y tal. Es un profesor de universidad de los buenos, Sí, de sí. los modernos. Eso. Sí, A sí. ver, ¿tú qué piensas del libro? Sí, no, a ver, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que sí, la palabra fundamentos, ¿no? Nos cuenta un poco esas piezas fundamentales básicas sobre las que construir un sistema escalable, ¿no? Y eso está bien, quizás no es un libro demasiado práctico en el sentido de que no hay código, no hay demasiado de cosas de configuración. Es cierto que habla de herramientas y de bases de datos y aplicaciones y tal, pero no entra demasiado en detalle, pero, pero a nivel teórico yo creo que está bastante bien y es bastante ágil. Sí, 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 es buen libro. Bueno, de todas maneras, al final del debate, pues yo creo que podremos hacer un resumen un poco más personal, ¿no? De lo que nos ha parecido y tal. Yo creo que como primera introducción puede estar bien. Así que si os parece, pues vamos a ir un poco desgranando todo el libro. El libro son 350 páginas, 16 capítulos. Si nos ponemos a hablar de capítulo a capítulo, pues esto puede ser bastante largo. Así que si os parece, pues lo que vamos a hacer he preparado un pequeño mapa mental, pues un poco con las diferentes partes, las 4 partes que tiene el libro. Entonces, vamos a ir hablando un poco de parte por parte, si os parece. Entonces, a ver, ahí. Yo creo que se ve bien, ¿no? Vale. La primera parte es un poco la parte básica, la introducción a lo que es un sistema escalable, ¿no? Él define escalabilidad como, es de las pocas cosas que voy a leer, ¿no? Pero escalabilidad es la propiedad de un sistema que tiene para manejar una cantidad
creciente de trabajo a base de añadir recursos al sistema, ¿no? Y bueno, pues es un poco de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, capítulo 1 es, bueno, ¿qué es esto de un sistema escalable, ¿no? Habla un poco de historia, de dónde hemos venido. La verdad es que lo que decíamos, ¿no? Que este libro es muy didáctico y se nota que el profesor, que es un profesor de universidad y que le gusta contar estas historias, ¿no? Y, bueno, pues diseños básicos, problemas que pueden tener los costes de la escalabilidad, los trade-offs que a veces tienes que tener. Capítulo 2 es un poco más acerca de arquitecturas de sistemas distribuidos, ¿no? Cómo partiendo de un monolito, pues cómo vamos escalando. Si queréis, lo dejo ahí, y si queréis podemos entrar un poco más en detalle en esto. Capítulo 3 es un poco de elementos básicos en un sistema distribuido, ¿no? Nos hace falta comunicación entre diferentes nodos, vamos a tener que hablar de fallos parciales de red, etcétera, etcétera, temas de consenso, tema de cómo consensuamos, por ejemplo, el tiempo entre los diferentes nodos. Y por último, el último capítulo de esta parte habla acerca de sistemas concurrentes, ¿no? Tú puedes tener un sistema distribuido, pero es importante que cada uno de tus procesos pues, sea lo más rápido, lo más efectivo posible, ¿no? Y entonces, el capítulo pues, habla acerca de pues, modelos de concurrencia, hilos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco, yo creo que es un poco de introducción. Yo creo que, no sé, voy a abrir un poco así la pregunta, ¿no? El debate, ¿no? ¿Qué os ha parecido esta parte? Fermín, por ejemplo, ¿qué te ha parecido esta parte? A mí esta parte me ha parecido necesaria en un libro de fundamentos de la escalabilidad porque son los conceptos que vamos a manejar luego a lo largo de todo el libro para describir los puntos fuertes de cada sistema, de las herramientas que define. Son eso, como decir, las unidades, las magnitudes se van a medir en estas unidades. Me parece un capítulo que, aparte de que efectivamente se nota que es un buen profesor, me parece que es necesario como Y a base mí para el resto del libro. me ha resultado interesante el capítulo 2 porque empieza y te dice, mira, este es tu servidor en algún momento vas a tener este problema. Si lo quieres solucionar, pues mira, tienes dos opciones. O le metes chicha o le metes más hardware o empiezas ya a escalar horizontalmente. Y vale, y te quedas ahí. Y luego te dice, vale, pero si, por ejemplo, si tu base de datos llega a ser el cuello de botella, pues entonces ahora métele una caché distribuida. Y si luego con la caché distribuida no es suficiente, pues a lo mejor tienes que distribuir la base de datos. Y luego que si serverless. O sea, está muy guay porque te explica, te da como rollo una receta, ¿sabes? De decir, vale, todos estos son a lo mejor los pasos por los que tu aplicación, si crece mucho, va a pasar, lo cual está muy guay. Sí, sí. O sea, a mí me gusta ese capítulo también. El capítulo 2, ¿no? Que te dice la manera de escalar, como los pasos, y que a veces que puede parecer excesivamente teórico, digamos, o sí teórico, pero luego realmente esto es lo que cuenta cuando vas a una, digamos, una reunión de trabajo, ¿sabes? En plan, te metes en una reunión de arquitectos y empiezan a hablar de las herramientas. Y dicen, no, que ponemos un Redis, no, que la base de datos tiene que ser distribuida. Y tú dices, espera un momento, a ver, un momento. ¿Pero qué problema tenemos? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde tenemos el cuello de botella? Y esto, que al final son estas tonterías, o sea, las tonterías, los fundamentos, con los que tenemos que trabajar y donde, más que con todas las herramientas que nos ofrece Amazon, ¿sabes? Para mejorar nuestro sistema, ¿no? Entonces, el capítulo 2 te lo pone así súper claro y es una guía muy interesante. Luego, el capítulo 1 te dice los conceptos básicos, ¿no? Pues lo que ha comentado Abel. Luego, por ejemplo, pues también dice, ¿no? Hay dos maneras de conseguir la escalabilidad, pues es incrementando la capacidad del sistema o mejorando el rendimiento de los componentes, ¿no? Como también es incluso una parte más abstracto todavía, ¿no? Que escalar una aplicación por capas, que es bueno, la típica aplicación. Sí, hombre, se nota que es el capítulo 1, ¿no? Quiere decir que tampoco que está sentando vocabulario. Yo creo que toda esta primera parte es, te voy a dar todo el vocabulario que necesitas para ir a la reunión de trabajo, sí, y además para leer, para poder entender todo lo que viene a continuación, ¿no? Los diferentes.
Sí, Pero sí, que- es una pura introducción. Luego, Mm. pues, el capítulo 3 es para mí o sea, ¿Mm? ¿No te ha gustado mucho? lo ¿O qué? básico, las bases de la comunicación. Entonces, pues, es decir, es típico capítulo de redes de Ujú, redes de comunicación. ujú. Que Sí, bueno, que es interesante saberlo, que es importante saberlo, pero ahora mismo tú te lanzas ahí a poner cosas en en las nubes y esto sí, se queda muy básico, ¿no? Quizás. no sale por ningún lado, ¿eh? Mm, sí, sí. Entonces, Sí, pero ni todo sigue siendo necesario. O sea, sin esto el libro yo creo que quedaría incompleto, ¿no? sí, Mm, sí. Hay una parte de distribución de servicios que sin esto es muy... que no entiendes la localidad, ¿sabes? La localización, la colocalización, por qué montar servicios distribuidos en todo el mundo, etcétera. Es también, claro. Ese punto tiene. Ujú. Y también te habla del tiempo, ¿no? sí, Los Sí. relojes, GPS, ahí te cuenta una buena historia de cómo, de cómo no te puedes fiar del tiempo realmente. Y si te quieres realmente fiar, pues te tienes que gastar bastantes millones bastante. Sí, 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 de dólares. sí, es una cosa sí. que pasa muy desapercibida, pero sí que es crítica. Mm. Esto no recuerdo, creo que comentamos que nos recordaba al de Building Data Intensive Applications, Ujú, que profundizaba mucho sobre este tema mm, Mm. y eso, sí. esto eso es una cosa importante. Vale, no sé si tenemos alguna lección más. Yo creo que hemos mencionado unas cuantas. ¿Hay alguna lección clara de esta parte o algo que podamos extraer? O si queréis pasamos a la siguiente parte. A ver, lección. La lección, creo que lo dice por ahí, no sé en qué capítulo lo dice, la verdad, pero creo que te dice que hagas lo que hagas, siempre vas a tener un trade-off. Entonces, escales aquí, escales allá, metas la base de datos aquí, distribuida, no distribuida, siempre vas a tener algo que va a poder hacer que tu aplicación, pues, o bien no sea en tiempo real, o Mm, cualquier otra cosa, ¿sabes? Que te pueda impactar al hacer todas esas mejoras. Lo cual hay que tener en cuenta, ¿sabes? Al meter una base de datos distribuida, pues tienes que tener en cuenta que no todos los datos pueden ser consistentes en el momento en el que tú quieras que sean consistentes, por ejemplo. Como muchos más ejemplos. Yo me quedo con eso de la primera parte. Vale, pues si os parece, yo creo que está bien. Podemos pasar, si os parece, a la siguiente parte. Eh, a ver. Bueno, esta parte habla más de sistemas escalables, ¿no? Es poco, digamos que si en nuestra arquitectura tienes, normalmente, ¿no? Tienes una parte frontal que es la que habla con el usuario, tienes una parte final de persistencia, ¿no? Tus bases de datos y demás, y entre medias, pues tienes toda tu lógica de aplicación, como hemos comentado, con un sistema distribuido y con un sistema, pues con diferentes nodos haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta segunda parte pues habla un poco de esto. Y la verdad es que yo creo que tocan muchos palos, ¿no? O sea, si vemos ahí un poco el mapa, pues el mapa mental, pues empiezan hablando de un poco de servicios de aplicación, acerca de cómo diseñarlos, cómo escalarlos, dónde poner los balanceadores de carga pues para que toda esa carga pueda funcionar, pueda ser, pues podemos darla a los clientes según las piden. Tenemos un capítulo acerca de cacheo distribuido, ¿no? Aquí tanto la parte de cómo cachear dentro de la aplicación. De hecho, aquí había una conversación o una discusión acerca de si cachear en la aplicación, si utilizar cachés externas y cuál es la interacción entre esa caché y nuestra aplicación. Y luego, pues, hablaba algo acerca de cacheo web, ¿no? Utilizando, pues, etiquetas HTTP y estas tecnologías. El siguiente capítulo habla un poco de mensajería asíncrona, ¿no? Hasta más o menos la primera parte, pues hemos estado hablando un poco de comunicación síncrona, HTTPs, RMIs, este tipo de peticiones, pero mucho de lo que nos permite que nuestro sistema sea escalable y sea distribuido y de buen rendimiento es que que haya bastante desacople entre todas las piezas, ¿no? Entonces esta parte
pues este capítulo es bastante interesante, ¿no? Una introducción a la mensajería en general y luego pues un ejemplo hablando acerca de RabbitMQ, contándonos cosas, pues aquí había pues un poco de introducción o hablándonos de las piezas que tiene Kafka, perdón, Rabbit, ¿no? Mensajes, exchange, queues, y colas, todas estas cosas, pero la verdad es que está bastante bien explicado. El siguiente capítulo habla de serverless, ¿no? Que yo creo que es pues una de las cosas más modernas que hay ahora mismo. Y lo último, pues ahora el último capítulo de esta parte es un poco microservicios, ¿no? La verdad es que yo creo que es un capítulo que no cede al hype fácil, sino bueno, vamos a explicar de dónde hemos venido, por qué necesitamos microservicios, cómo se hacen, cuáles son los principios y cómo hacemos pues, que un sistema distribuido que usa microservicios pues sea resistente, ¿no? Aquí hablaba de patrones, si recordáis, hablaba de patrones de pues, tipo circuit breaker y aquello de falla rápido, compartimentalizar, en fin, este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que aquí hay mucho para hablar, si queremos, ¿no? No sé, abro un poco el debate. ¿Qué os ha parecido esta parte? No sé quién quiere ir primero. Fermín, por ejemplo, ¿te atreves? Bueno, a mí este bloque, esta parte es la que me parece más pesada, por decirlo de alguna forma, en contenido. Abarca mucho, eso, abarca toda la parte de la aplicación, la mensajería. Me gusta cómo está presentado, como un poco lo mismo que en la introducción iba introduciendo conceptos y la escalabilidad como por etapas, conforme va apareciendo la necesidad. Aquí también lo va presentando de una forma parecida y como qué estrategias aplicar conforme vas necesitando más o mayor escalabilidad. O por lo menos así me ha parecido a mí. Y me ha gustado mucho la parte de mensajería asíncrona, concretamente. O sea, me parece que la explica mejor que muchos otros libros. Y luego también lo que has dicho de que no cae en el hype de los microservicios. Lo primero no ha sido describir que trocees un monolito en microservicios, sino que lo presenta como una opción ya después de haber agotado otras vías. Sí, ¿no? Solo cuando es necesario, ¿no? Que yo creo que Claro. es un poco la regla. Sí, insiste mucho en lo que decíais, en los trade-offs, ¿no? Cualquier cosa que hagamos para que nuestro sistema más escalable va a tener un coste. Entonces, nos va a añadir complejidad y nos va a añadir pues, nuevos casos de fallo posibles. A mí en especial me ha gustado del capítulo 5 cuando hace hincapié de que si tienes un servicio que es stateful, que guarda el estado entre peticiones, pues ahí vas a tener un problema, ¿no? Porque no vas a poder realmente escalar de una manera sencilla. Y me ha gustado que haga hincapié en eso, porque creo que es importante, ¿sabes? Porque ahí cuando estamos ahí programando y tal y que cual, no pensamos en todas esas cosas, o no pensamos todo el rato en esas cosas en que pueden hacer nuestra aplicación más o menos escalable, ¿no? Y creo que eso está guay que lo haya mencionado, está muy bien. Sí, ahí, pues mira, a mí me gusta el capítulo 6, a Fermín el 7, a Gabriel el 5, a mí el 6. A ver, a ti igual te ha gustado, todos estos. Pero, a ver, ¿por qué te ha gustado el 6? A ver, podemos discutir. Pues porque es uno de los problemas fundamentales de este sector, ¿sabes? El caché. ¿Qué haríamos de nuestro trabajo si no tuviéramos problemas de cachés? O Tal sea, vez, tal vez viviríamos mejor, ¿no? Si no viviríamos todos tuviésemos... mucho más tranquilos, dormiríamos mejor. Sí, pero la cosa iría más lenta, ¿no? Quiero decir, porque... Pues muy bien, más slow todo, ¿no? Un Slow poquito life. de... No. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. La gente quiere cosas rápidas. Em,
Poner sistemas escalables se titula sistemas escalables la sección o la parte, o por lo menos a mí me suena más a arquitecturas escalables, es como como lo explicaría, ¿no? Sistemas ya es como, bueno, sistema, ¿no? Cualquier cosa puede ser un sistema, ¿vale? Pero esto es como la arquitectura de tu aplicación, ¿no? Entonces el primero es como la arquitectura típica, ¿no? Pues tienes un servicio en el servidor donde tú lo pones, está respondiendo request, tiene una base de datos, entonces pues a ver, un servicio de aplicación. Y los demás, y cómo escala eso y los demás, pues igual, ¿no? Tienes este tipo de servicios y cómo los hago escalar. A mí me ha gustado el 6 por eso, porque bueno, lo explica de una manera sencilla también, bueno, pues como todo el libro, ¿no? De una manera así Sí, muy didáctica. resumida y didáctica, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, ¿no? La caché de aplicación, pues que lo que quieres es prevenir que haya impactos en la base de datos o que sea alguna sobrecarga en la base de datos. La caché web, pues también pues un nivel por encima, ¿no? Eh, pero lo curioso, ¿no? Es que tradicionalmente hemos hecho eso, o hace unos años cuando trabajaba en otros proyectos, hacíamos eso de, bueno, vamos a poner primero una caché de aplicación, porque el problema está en la base de datos. Pero ahora yo creo que se tiende más por la facilidad de uso, por la facilidad de instalación, primero poner una caché de web. ¿Sabes? Porque tú le das a un botón, ¿sabes? En AWS Sí, o en cualquier otro distribuidor de nubes y dices, ¡pam! Ya la tienes. Y realmente montar un servicio que te dé contenido estático, ¿sabes? Estático, ¿sabes? Es muy sencillo. Tiene muchas opciones. Entonces creo que tienes una gran capacidad tienes mucha más maniobrabilidad, más capacidad de maniobra con estos servicios en la nube que meter una caché a base de datos ahora mismo. ¿Sabes? Que te la tienes que currar y meter en tu servidor y hay más trabajo. Entonces yo creo que se tiende más a eso, ¿verdad? Pues eso es lo que he ido observando. ¿Qué os ha parecido? Porque una de las cosas que hace el libro es cierto que tiene mucha teoría, pero también tiene, pues hay partes de capítulos, y de hecho hay incluso capítulos enteros, que va hablando acerca de tecnologías concretas, ¿no? Yo antes mencionaba Rabbit, pero por ejemplo el capítulo el capítulo de serverless es, bueno, vamos a hablar, te voy a explicar te voy a explicar un poquito lo que es serverless y te voy a hablar bastante de lo que es Google App Engine, te voy a explicar acerca de cómo es AWS Lambda, si es que hay diferencias o no. ¿Y qué os ha parecido esta idea de ir mezclando teoría con ejemplos prácticos, con ejemplos de aplicaciones o con ejemplos pues directamente sí, de tecnologías que tenemos en la industria? ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha parecido mal? A mí me ha gustado porque yo, por ejemplo, solo conocía AWS Lambda y no conocía el engine de Google. Y está guay porque, joder, es una manera de compararlos rápidamente, ¿sabes? Y está guay. Si no los conoces, a lo mejor si los conoces, pues dices, pues esto ya lo sabía todo, ¿no? Pero, Mm, mm, pero a mí me ha gustado porque incluso aunque lo conozcas, por ejemplo, en el ejemplo de Rabbit, mm. que lo uso todos los días, pues hay muchas cosas que no tenía mucha idea, ¿sabes? De cómo funcionaban y la verdad es que está bien, es muy didáctico. Fermín, a mí del adelante. de serverless me gusta mucho cómo hace la comparativa. Ujú. A mí cómo, qué criterio, qué cosas medir y cómo para comparar las distintas tecnologías. Ese detalle me ha gustado mucho. Sí. Aquí es donde introduce, ¿verdad? O aquí es donde pone los primeros ejemplos de comparación de tecnologías, después en siguientes partes hay más. Creo que le da un punto de cercanía, en mi opinión, ¿no? Te lo acerca más, ¿eh? Mira, la teoría es esta, pero oye, mira, así es lo que te vas a encontrar en tu día a día. Y es lo que realmente, bueno, y pone ejemplos pues para todos los gustos, ¿no? Pues pone un Rabbit que se usa en todos sitios y cuando Sí. pones serverless, pues AWS es lo que usamos la mayoría, o Google App Mm. que son servicios muy conocidos y mira, esto es la teoría, pero así es como te lo presento en tu terreno, digamos, ¿no? Y le da ese puntito. ¿No Luego creéis, la explicación es básica, ¿no? Pero creo que aporta eso. pero no creéis que dentro de 5 años, 10 años, este libro va a estar más desfasado que otros? Por ejemplo, hablábamos del de Klepman, ¿no? Que le va a pasar, se va a quedar un poco más desfasado porque está hablando de tecnología que ya, o sea, yo creo que en la conversación acerca de este capítulo hablábamos yo es que utilizábamos SwiftMQ, ¿no? Que es, digamos, de la generación anterior a RabbitMQ y ya nadie usa SwiftMQ. Bueno, gente, en fin, igual en algún legacy, ¿no? Pero ¿no os da la sensación o no pensáis que igual el libro
a pesar de lo bueno que nos está pareciendo, o que nos ha parecido, quizás se quede un poco desfasado dentro de, no sé, 5 años, 10 años. ¿Qué opináis de eso? Veo caras de no. A no. ver, Sí, yo creo que sí, probablemente, pero es realmente importante. Es decir, Ya, nos ya. importa realmente eso. Dentro de 5 años habrá como 10.000 libros más como este, al ritmo que salen libros. claro. Entonces, o lo volverá a escribir y dirá, mira, perfecto, ahora escribo Sí, uno nuevo, tengo la revisión. Tal. haremos una Entonces, segunda edición. vamos a vivir el ahora, que es... Igual hay estrategias nuevas, Mm, sí. Yo creo que, o incluso si se mantienen los principios y quedan obsoletas las tecnologías concretas, al final mm, son partes de los capítulos que podemos saltárnosla. Yo recuerdo, tengo un libro de programación con el ZX Spectrum mm, de juegos mm. que la parte de ensamblador no me sirve para nada, pero los principios y los truquillos son los mismos. Ese es Sí, tu libro Mi, de mi la libro de mesilla, la que cabecera. tienes ahí en la Sí, ese mesilla. sí, 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 sí. Vaya. Esto es el que voy a consultar mañana en la reunión de arquitectura que voy a sacar. El libro este. Bueno, vale, si os parece, pasamos a la siguiente parte. No sé si tenéis algo más. Vale, pues pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte se centra más en pues, lo que comentaba, ¿no? La capa de persistencia, la capa final. Voy a centrar esto un poquillo ahí, ¿vale? Eh, pues, eh, pues tenemos un primer libro, perdón, un primer capítulo de esta parte que habla acerca de pues, fundamentos, ¿no? Pues habla tanto de, o sea, habla de bases de datos distribuidas, de cómo escalar bases de datos relacionales, ¿no? Aquello de añadir más hardware, perdón, sí, añadir más hardware a un nodo o meter más nodos. Y luego pues habla un poco acerca del movimiento este, de movernos hacia NoSQL y una referencia tiene que estar, ¿no? Al teorema CAP. Capítulo, entonces, los dos siguientes capítulos, pues vamos a hablar acerca de consistencia. El primer capítulo habla de las bases de datos que funcionan a base de consistencia eventual y lo primero que hace es explicar qué es eso de consistencia eventual, pues todo el tema de quórums, todo el tema de cuándo estamos seguros de que pues una escritura va a estar ahí disponible para los siguientes, para los lectores. Pues habla acerca de por reparación de réplicas y cómo gestionar los conflictos, ¿no? Aquello de, pues hay dos opciones, una es la última escritura gana, o pues utilizar pues, tecnologías y técnicas como vectores de versiones y relojes relojes de versiones y demás, ¿no? Este es el capítulo de consistencia eventual. El capítulo de consistencia fuerte, pues bueno, nos explica un poco qué consiste esto de consistencia fuerte. Básicamente, pues tener las mismas garantías de transacciones que tenemos en una base de datos normal. Y bueno, pues hablaba eso de modelos de consistencia, de transacciones distribuidas, de commits en dos fases, de consensos, de algoritmos de consenso distribuidos. Aquí menciona de pasada Paxos, pero sobre todo habla de, si recordáis, habla de Raft bueno, pues cómo se eligen los líderes ahí. Y bueno, pues pone un par de ejemplos de bases de datos distribuidas con consistencia fuerte, ¿no? Menciona VaultDB y Spanner de Google. Y el último capítulo, o el último capítulo de esta parte, pues habla acerca de pues, 3 ejemplos de estas bases de datos distribuidas, ¿no? Y la lección quizás es un poco rara, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de ello ahora si queréis. Pues habla de Redis, habla de MongoDB y habla de DynamoDB. Entonces, es un capítulo, perdón, es una parte bastante, yo creo que también bastante densa, ¿no? Con mucha información, pero no sé qué opináis vosotros, abro debate. ¿Qué os ha parecido, qué os ha parecido esta parte? A ver, Fermín, por ejemplo. A mí me ha parecido la parte más pesada en teoría, Ujú, en contenido teórico, quiero decir, del libro. Y también la que menos me ha gustado porque es igual por influencia de otros libros que hemos leído sobre este tema concreto que profundizaba mucho, ¿no? Entonces, ujú. eh, eso,
no me ha terminado de convencer, aunque los temas son básicos también, crear sistemas escalables. Y luego tampoco me ha convencido mucho la elección de las implementaciones que se han elegido. Sí, ¿no? Un poco Creo que podía haber elegido algo un poco más representativo de cada tipo Ujú. y bueno, a mí me hubiera gustado que los ejemplos tuvieran también VoltDB, por ejemplo. Pero bueno, a ver, es una parte importantísima y había que repasarla. Pero ya te digo, a mí personalmente es el que menos la parte que menos me ha gustado. Sí, es que hay mucha teoría, ¿no? Y mucha teoría de muy bajo nivel que realmente poco, ¿no? Nos preocupamos y hablamos de ella en nuestro día a día, ¿no? Mm. No estamos hablando de cómo está implementado este algoritmo en la base de datos, porque es que eso está ahí, funciona y ya está. O Eso sea, es, eso. al final no pensamos demasiado en ello. Como introducción está guay. Y luego, si ya quieres profundizar mucho más, pues tienes que irte a otro libro como el que leímos hace tiempo, ¿no? Como el de Data Klebman. Intensive Applications, ¿no? De Klebman. Pero bueno, como introducción está guay, pero sí, un poco, la verdad es que un poco pesado sí que se hace, sí. Sí. Yo creo que se nos hizo pesado, porque esto de la base de datos distribuidas, si trabajamos en una enterprise, esto es lo típico que llamamos al equipo de sistemas. Quiero una base de datos Claro. distribuida, por favor. Y a las 2 semanas tienes base de datos distribuida y tú ni te has enterado. Solo sabes que funciona y que esto está operado. Y si trabajas en una pequeña empresa, en una startup, dices, no, esto no voy a poner ni de coña. Entonces, estás más enfocado a este tipo ¿no? de la teoría, ¿no? De este tipo de decisiones más de sistemas, de escalar de escalar datos. A mí el que más me ha gustado es el de Strong Consistency, porque pues como ingeniería bien hecha, joder, saber de Eso. Así se qué hacen bien las tontería. cosas, ¿no? Ujú. Quiero ACID, ¿sabes? Una base de datos de 25 teras y lo quiero con réplica en todas partes del mundo. Y esto tiene que Correcto. funcionar a milisegundos. Y Y nada, rápido, pues claro. mando satélites, soy billonario, tal, y esto. Me ha gustado porque es eso, es como voy a poner una base de datos pequeña, pero a mega escala. Eso. Y todos los trade-offs que eso tiene, ¿no? Pues ahí es donde nos enseñaban la base de datos, ¿no? El spanner, ¿no? Spanner, Que ¿no? Sí, molaba, sí, que era tan loco. sí, Y también, la nave ¿cuál era? espacial, ¿no? Que se La nota nave ahí espacial esa, exactamente, que decía, no, pongo relojes atómicos. atómicos y satélites, Y. ¿no? Para controlar, sí, sí, sí. Exacto. Sí, Pero sí, lo voy a para hacer los open source. vectores estos, Sí, sí. sí, sí, Lo voy a hacer por si alguien también millonario. Y el VoltDB también lo explica muy bien, pues cuáles son, qué cosas, qué prácticas tiene y cuáles son los trade-offs, ¿no? Y también Mm. del Google Cloud, claro, si pones eso, eres una máquina. Y no sé, muy bien explicado desde el punto de vista de ingeniería y los trade-offs y los porqués y y eso. Muy bien. Hemos echado algo en falta en este, quiero decir, hablábamos, ¿no? Yo comentaba, Fermín comentábamos el tema de que igual esta selección no es la mejor o habríamos hecho otra. Am, No sé, habríais tío. que, Redis siempre es buena elección, tío. Sí, ya, Sí, sí. o sea que Redis siempre es bien. lo que ha faltado aquí son más ejemplos, pero claro, el problema es que el libro entonces es muy gordo, ¿no? Venías el capítulo 12, venías de hablar de VoltDB y de Spanner y nos leímos del tirón el capítulo 13, que es vamos a seguir revisando bases de datos, ¿no? Igual esas 5 bases de datos esas revisiones, 5 revisiones de bases de datos del tirón, igual se nos hace un poco bola, ¿no? Pero, Mm. a mí me hubiera gustado ver una de las bases de datos clásicas en el mundo enterprise, ujú, cómo compara con esto, ¿no? Aunque sea, ya sea un Oracle no o era con- Postgres o mm, una base de datos relacional de las más utilizadas, mm, como comparada con un DynamoDB, por ejemplo. sí. A ver, no sé, me hubiera gustado. Sí, habría estado interesante, ¿no? Ujú. Hombre, en algún momento, no
no recuerdo dónde es, no recuerdo en qué capítulo era, que sí hablaba acerca de uno de los oracles, pero es cierto que lo menciona así un poco de pasada, ¿no? Sí, Que está bien, Mm, pero termina, bueno, que sepáis que históricamente existió esto, ¿no? Aquello de, pues tenías ¿cómo era? Un sistema de ficheros compartido y así es como conseguías la consistencia, etcétera, etcétera, pero tampoco lo menciono. No, yo estoy de acuerdo contigo que aquí hubiera hecho falta pues una base de datos un poco más, ah, pues, sí, ¿no? Más tradicional. Yo igual también habría necesitado pues algo tipo un Cassandra o una cosa, o sea, una base de datos de estas de columnar que son clúster, pero bueno. Pues mira, es cierto, ahí te doy la razón, porque ahora Gracias. por ese por ese porque yo creo que ha puesto tecnologías que son mainstream, ¿no? Para Ujú. acercarte, para tener ese punto de cercanía a lo que estás utilizando y creo que esa base de datos más columnares son muy usadas, Sí. ¿no? Entonces podría haber Al- puesto sí, algo yo así. creo que habría estado bien, pero bueno. No, al final yo creo que también, o sea, son 350 páginas de libro, o sea, sí, ¿no? Son 350 páginas, entonces, mm. bueno, pues igual habría sido un poco excesivo. Vale, si queréis cerramos esta parte y hablamos un poco pues de la última parte del libro, que habla acerca de bueno, pues procesamiento de eventos y procesamiento de stream y un poco ya cierre y tal, ¿no? Entonces, 3 capítulos. El primero habla acerca de procesamiento de eventos, pues un poco de introducción a lo que son arquitecturas dirigidas por eventos y luego el resto del capítulo, o sea, ¿no? El 60-70% del capítulo es Kafka y hablar pues eso, de tópicos, de productores, consumidores, de cómo escala, de cómo hacerla disponible. El capítulo 15 habla pues, de estos sistemas de procesamiento de stream, ¿no? De eventos en tiempo real, pues una introducción a este tipo de sistemas de procesamiento, arquitecturas, pues, menciona Lambda, menciona Kappa, y sobre todo habla de Flink, ¿no? Como caso de estudio, nos daba un ejemplo acerca bueno, de cómo utilizar Flink. Y por último, pues un poco cajón desastre, ¿no? Las cosas de las que no ha podido hablar o de las que estaría bien meter en un libro de sistemas escalables y que no ha podido meter en ningún otro sitio, ¿no? Pues la verdad es que este capítulo es bastante breve, ¿no? Pero bueno, habla un poco de automatización, todo el tema de DevOps y integraciones continuas y estas cosas, observabilidad, o sea, todo el tema de monitorización y observability que está tan de moda, todo el tema de plataformas de despliegue y por último, pues un poco acerca de la evolución de warehouse a data lakes, ¿no? Estos sitios donde metemos ahí nuestros datos de manera heterogénea y buscamos pues así como pues cuando lo necesitamos. No sé, ¿qué os ha parecido esta parte? A ver quién empieza. bien. Este me ha gustado más que el de las bases de datos distribuidas. Eh, Tengo un particular interés personal en arquitecturas de streaming, pero aparte de eso, creo que está bien explicado. Pone un ejemplo con Apache Flink, pero que realmente creo que es muy representativo de cómo se hace. Y lo que dices del último capítulo, efectivamente, es un cajón desastre que no sé por qué lo han metido también muy en la parte 4 de ventas de Stream Processing, Mm, porque es un poco mm, sí, aplica a todos los demás partes también. mm, Yo creo que tenía un objetivo de no pasarse de páginas mm, y ha dejado fuera cosas que también son muy importantes. Mm. A mí me ha gustado esta parte, la verdad. La verdad, el capítulo 14 me gusta, ¿no? Que te diga, oye, si introduces una arquitectura de estas basada en eventos, pues mira, vas a poder hacer todas estas cosas, ¿no? Vas a poder introducir un consumidor cuando quieras y poder leer desde el punto que tú quieras. Todos los eventos se van a guardar en disco.
Si falla eso, vas a poder hacer reply de todos los eventos desde el punto de que tú quieras. Me ha gustado bastante. Otra cosa, si tienes un error aquí, pues mira, vas a poder reproducir el error porque te vas a poder ir para atrás en el tiempo y arreglarlo y no sé qué. Está guay, me ha gustado, me ha gustado. Importantísimo, yo creo, este cambio de perspectiva, ¿no? De la base de datos distribuidas o de los sistemas, y, vale, pero es que estamos en la era en esta era donde Eso necesitamos una capacidad de procesamiento y de procesamiento de eventos, de pequeños eventos, de cómo escalar todo esto, porque esto sí que es escalabilidad, ¿sabes? De Pura. principio pura, no puedes ir como poco a poco, sino Mm. estoy montando este sistema y este sistema tiene que ir así. Y bien explicado, pues desde el punto de vista también, también si os acordáis, empieza como los ETLs, ¿no? Ujú. Los Sí, con los ETLs, baches, sí. Baches. los Sí, sí, baches, sí, todos sí. estamos familiarizados con esto, ¿ves? Los baches. Pues ahora hacemos esto, pero muy rápido. Ujú. Y como, ya, vale, vale, ya entiendo. Y, y muy rápido y muy pequeño, ¿no? Entonces, cómo apilamos los trabajos, cómo los programamos, cómo llegan los eventos, cómo los distribuimos con Kafka, ¿no? Que es la herramienta que, que todo el mundo Base. tiene, ¿no? ¿Verdad? Eso es, eso es, Quito el Rabbit y pongo el Kafka o eso algo es. así, ¿no? Y por qué lo ponemos, ¿no? Y luego luego al final nos mete más el Flink, que es pues como una capa por en medio, ¿no? De cómo recojo los eventos, también los voy procesando, no solo los distribuyo, sino que los voy procesando y los voy metiendo y voy generando pues como un segundo nivel de abstracción con eso, ¿no? Un procesamiento. Sí, es que Sí. va distribuyendo también el procesamiento con Flink, Ujú. sí. Sí, está bien montado por capas y lo dejo claro, porque al final cuando nos montemos con este tipo de sistemas no hay un poco de cacao, yo creo, ¿no? No, eventos, no sé qué, no, ponemos el Kafka y luego ponemos uno que no sé qué, y luego ponemos otra cosa, pero está bien redondeado como te lo explicas estos son los problemas que hay, venimos de esto y cómo hemos evolucionado y que sepáis que es lo mismo que había antes, pero lo hacemos mal. Pero Bueno, hemos creado sistemas que, dados las modernidades de hardware que tenemos, funcionan pues mucho más rápido, ¿verdad? Mm. Pero al final abajo, por debajo es los mismos problemas que hemos tenido siempre. nos ha dado la sensación, bueno, quitando el capítulo 16, Sí, que vamos a quitarlo es, en medio. vale, pero nos ha dado la sensación de que podía haber hablado más. Yo me quedé con ganas de más en estos dos Sí. capítulos. No sé, quizás es porque veníamos, pues eso, parte 3 que ha hablado 4 capítulos enormes Sí. acerca de bases de datos y con ejemplos, todo lo que tú quieras, y de repente el capítulo 14, el capítulo 15 es muy rápido, porque es una introducción a estas son las arquitecturas dirigidas a eventos y te voy a hablar, 60% del capítulo es Kafka, y el capítulo 15 igual, te voy a hacer una introducción rápida a Stream y habla de Flink y habla de, no recuerdo, había otra aplicación otro sistema del que hablan. Mi sensación es, o igual es que no hay mucha más teoría, esto es lo que hay y todo es práctica, o no sé, ¿Te ha faltado teoría o te han faltado ejemplos? no sé. Me da la sensación de que tiene que haber algo más. Ujú. Pero no sé si es porque, claro, comparado con bases de datos, con bases de datos pues que llevamos ¿qué? 50, 60 años con bases de datos, diferentes tipos de bases de datos, esto yo entiendo que es más reciente, Ya. porque, bueno, pues por lo que comentaba Miguel Ángel del hardware, pues porque las necesidades han ido evolucionando, etcétera, y igual es que la teoría es bastante sencilla y lo entendemos todos y lo que hace falta es pues, que te cojas un libro acerca de Flink o acerca de pues, todas las diferentes tecnologías que hay alrededor de estos conceptos y ya está. Y no hay mucho más. No sé, Yo opino que es porque es sencillo. es sencillo, Pues ¿no? básicamente, o sea, esto es procesamiento. Otra cosa es que te tengas que instalar Kafka y te tengas que hacer el zookeeper ese y el clúster y distribuido y dices, madre mía, para montar esto, pero luego el resultado final, ¿sabes? ¿Para qué lo quieres? Sí. Consumirlo. Es básico, ¿sabes? Tengo aquí, me suscribo, no sé qué. Bueno, pues esto Yo, lo podía hacer con el Rabbit también, ¿sabes? Lo que pasa es que me ha costado una pillona.
instalarlo. Yo creo que lo que le ha faltado es algo que ha hecho en otros casos y es el decir cuándo o qué problemas podemos abordar con estos sistemas, con estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, eso, el Complex Event Processing, mencionarlo aunque sea, Sí, cosas que se pueden hacer con esto. ya. Le ha faltado un poquito de ejemplo práctico, yo creo. Sí, es Sí, posible claro. que linkarlo más con esa parte 2, ¿verdad? Yo creo que Sí, con de el sistema, ¿no? arquitecturas escalables, ¿De ¿verdad? cuándo, no? ¿De cuándo tienes que empezar a Ujú, preocuparte de a meter uno de estos, no? sí. Mm. Sí, Sí, tiene que razón. Porque la caso, base de datos las comprendemos todos. Mira, pues Claro. es que todas las aplicaciones tienen base de datos, pero es que esto no es donde guardo los datos. Esto es cómo distribuyo la información por todo mi sistema. Ujú. Y y esto linkarlo, por ejemplo, con microservicios o linkarlo y esto como va con una aplicación con servicios de aplicación, sí, pues hubiera estado más, es verdad que Sí. sí, le ¿no? hubiera dado, lo Porque hubiera quedado más redondo. cuando nos habla aquí acerca de sistemas escalables, es cierto que habla de arquitectura, ¿no? Y habla de las capas, pero es cierto que no habla mucho acerca de, y esto se engancha con mensajería o se engancha Ujú. con tu procesamiento de eventos y tal. Mm. Sí, igual ahí se ha quedado un poco escaso. Sí, nos hubiera gustado verlo, pero aún así Vale. lo que hay Sí, no, no, está bien. es sólido. Sí. Mm. Vale, pues ¿os parece? Hacemos vamos a ir cerrando, si os parece. Hacemos una ronda final, ¿vale? No sé si preguntar cuál es el mejor, cuál es el peor capítulo que os ha parecido, Uf. o no hay un favorito, o no hay Eh, un mal capítulo. Venga, va, vamos a ¿Puedes mojarnos. abrir ahí a ver todo el árbol, porfa? Vamos a ver. Vamos Lo a que pasa que, mojarnos, bueno, va. venga, a ver, lo que pasa que tengo que Ay, hacerlo un poco más pequeño. bueno, bien, vale. Vale. Ay, vale. Sí, ¿ves? Tengo que hacerlo más pequeño y no cabe todo. Bueno, aquí abajo está microservicios, ¿vale? Porque si no, no cabe. Y este es el capítulo de introducción. Vale. Yo si queréis me mojo, ¿eh? Venga, va. Venga, A ver. empieza Dale, tú. Vale, dale. yo le doy. A mí el capítulo de serverless me supo a muy poco, muy poco. Está bien la atracción del serverless, bueno, venga, vale, pero toda la charla que da acerca de Google App Engine y de AWS Lambda, yo pienso que ya está desfasado. Es decir, es lo que yo decía antes. Si yo ahora me pongo, si alguien que no conoce estas tecnologías se tiene que poner, esta no es una buena introducción, va a irse a los manuales de Google o a los manuales de Amazon y lo va a sacar de ahí. Ya. Hostia, pero en ese Claro. capítulo te cuenta el tema del coste que no te lo De dice todo el hecho, mundo, ¿eh? de hecho, lo único que yo rescato de este capítulo es efectivamente la última parte en la que Ok. te dice eso, Vale. eso es. Sí, ¿no? O sea, aquello de cómo analizar el coste, cómo analizar los impactos, cómo ver, eh, hace ese estudio, ¿no? Acerca de cómo si subo de CPUs, es esto lo que hace, ¿no? CPUs y memoria, si realmente me compensa, si el rendimiento es mejor o no es peor. A mí ese ejemplo me pareció súper bueno. Pero eso no tiene nada que ver con serverless. Es decir, que esa idea de haz pruebas de carga y comprueba si puedes, claro. Pasa que serverless te permite cambiar de arquitectura muchísimo más rápido. No tienes que hacer nada excepto cambiar no sé, algo en un Dropbox y ya está. Pero en un dropdown, perdón, y ya está. Bueno, me he mojado, ¿vale? O sea, a mí este capítulo me ha sabido a poco porque, por un lado, yo creo que va a quedarse desfasado muy rápido y que, excepto, pues estoy de acuerdo, la última parte, el resto, no me ha aportado mucho. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Venga, ¿alguien más? ¿O no? Claro que sí, yo ya lo sabéis, el 3 es el que a mí Mm. me ha aburrido. Que me ha recordado, igual es que me ha venido como la clase de saber de sistemas de comunicación en la universidad, que no sé cuántas asignaturas eran de esas, y Mm. igual es que me ha clicado, me ha hecho un clic en la cabeza y digo, madre mía, qué aburrimiento. Ya. Sin ninguna razón así, ¿sabes? Una razón No, bueno. irracional, pero ahí está. Ujú. Y me ha gustado mucho los capítulos de introducción, salvo ese.
Vale. me han gustado, Ujú. me han motivado, ¿eh? Me han motivado Sí. esos capítulos de introducción, que no sé, pues, dice mucho de mí que, ¿sabes? Que me gustan los capítulos de introducción. Pero, ¿sabes? Y eso es, genial, eso no ha sido. Ah, Gabriel, No, tú no te creas que tengo ninguno nominado. así que no me haya gustado, ¿sabes? O sea, Ujú. el último, por así decirlo, ¿no? Que es un poco, Sí, pues me toca bueno, no. esto, me toca lo otro. Bueno, que es un poco, como decía Abel, ¿no? Un poco cajón desastre y Hombre, tal. eso es Pero como si no yo, estuviese, tío. sí, No, a ver, no Esa ni cuenta, eso no cuenta. yo, cuenta. yo, yo voy a decir el que más me ha gustado, y es el 2 porque te Dos. Ujú. introduce todo de una manera muy, muy buena desde mi punto de vista, cómo puedes ir haciendo tu aplicación más escalable. Así en un solo capítulo te lo cuenta, ¿eh? No te cuenta mucho detalle, pero te da ya pistas de cómo hacerlo, y ese me ha gustado mucho. Sí, estoy de acuerdo, coincido en que el 2 es en cuanto a relación, cantidad de información, tamaño, es el que más me ha gustado. Y el que menos el 3 coincido con Miguel Ángel. Creo que es un capítulo que no sobra en el libro, Ujú. pero personalmente, pues, ¿Le habríais no, dado otro no, enfoque o qué? eso. O igual lo habríais reducido temario. Un poco de historia nunca viene mal, ¿no? Saber de Ujú. dónde Sí. venimos, ¿no? Y todo, no sé, pero sí, a veces sí que se hace pesado, pero bueno. Ujú. Sí. Vale, última pregunta y terminamos. ¿Recomendaríais el libro? ¿Para Sí. quién? ¿No? Es una pregunta ahí doble. ¿Lo recomendaríais? Es un libro. Sí, alguien que le mole el tema este de la arquitectura y de cómo puede escalar aplicaciones y las alternativas que hay. Sí, sí, ¿por qué no? A ver, que no espere nada muy, muy, muy avanzado, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí. Muy a bajo nivel, ¿no? No hay Exacto. mucho. Sí. Sí, yo os recomendaría la primera parte Ujú. a cualquiera que trabaje hoy en día en aplicaciones web, mínimamente, de mínimo tamaño. Creo que debería conocer estos conceptos, porque además es que explica lo que hay, lo que se puede hacer y cuándo hacerlo. Entonces, creo que es importante eso. Sí que es verdad, ¿eh? La primera parte es como si fuese, mira, esta es la Biblia ¿no? De los sistemas distribuidos, ¿no? Ujú. Sí. 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 Yo igual también me quedaría con algunas partes de introducción, ¿no? Lo que comentaba del capítulo 14, la primera parte es un poco de introducción a arquitecturas de eventos. ¿Sí? Quiero decir que yo creo que hay trocitos de cada Mm. capítulo, ¿no? que hacen una introducción al tema en concreto y que puede ser. Miguel Ángel. Yo creo que es un libro muy asequible para todo el mundo. O sea, para todo el mundo, no, perdona, no para todo el mundo. O sea, tienes un poco de experiencia. ¿Cuántos serán? A ver, ¿cuánto has dicho? ¿Cuántas páginas había? ¿350 o algo así has 300 y dicho? pico, sí, sí. 300 y pico. Se lee muy rápido y se lee rápido porque son cosas que ya te suenan y que está bien refrescar. Y, y, y creo que ganas mucho, ¿sabes? Lo puedes leer así también transversalmente, hay algunos capítulos que te puedes saltar de, bueno, esto no me interesa demasiado, lo vas a leer esto distribuidas, pues a lo mejor no Sí. toco demasiadas, pero si te quedas así con algunas cosillas, desde luego el delivery es bueno, ¿eh? O sea, es Mm. es un Ujú. buen libro que al final dices, pues no he gastado muchas horas y el retorno es muy bueno. He asentado alguna cosa, he refrescado, que a veces también nos gusta, ¿verdad? Hay una fase nuestra que dice, vale, me gusta leer cosas nuevas y hay otra que es también, hay una recompensa, ¿no? Es decir, "Ostras, esto que ya sabía, pues lo estoy asentando, ¿no? Lo estoy Ujú. refrescando. Mm. Y es un libro agradecido en ese aspecto. Sí, 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 sí. Vale, ¿Tú pues lo yo, recomendarías? yo sí, sí. Efectivamente no es un libro demasiado, no es un libro de bajo nivel, no es un libro que se mete en, en mucho, o sea, no hay código, apenas hay algunos ejemplillos de código, pero bueno, más que nada para contar la historia que está contando. Pero lo que vosotros decís, como introducción, como refresco de conceptos, sí es un libro interesante.
se me ha quedado un poco coja esa, la parte final, que yo creo que es un poco la parte más novedosa, ¿no? Yo creo que es ahí donde, por lo menos a mi modo de ver, donde flaquea, ¿no? La parte de serverless, la parte de stream y de eventos, que es un poco lo más moderno, sí, lo más novedoso, es lo que más me... Pero sí, es un libro bastante, bastante recomendable y yo creo que tanto gente que esté empezando como gente que lleve un tiempo y que quiera asentar conocimientos y tener el vocabulario para ir a esas reuniones de arquitectura que comentábamos o reuniones de empresa, del trabajo, pues tener los conceptos frescos, yo creo que siempre. Así que sí, es un libro bastante recomendable. Mm. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí si os parece. Muy bien, Vale. muchas gracias Estupendo. por la velada. Pues ha sido un Gracias. placer todas estas semanas comentando con vosotros los capítulos. Un placer. Nos vemos en el Lo mismo próximo libro. digo. Vale, hasta luego. Hasta luego, chao. Luego.